Mira, volvió a aparecer la opción de compartir todo el escritorio, pero bueno, con la de Windows yo creo que estamos bien. Muy bien. Para el día de hoy, entonces, vamos a continuar con la lección 7, de acuerdo a lo que tenemos en la página, que son las operaciones con atributos para datos vectoriales. Bueno, aquí hay tres tipos de operaciones principalmente, como habíamos visto la vez pasada. Tenemos las de creación de subconjuntos, que fue lo que vimos el lunes pasado, y hoy vamos a ver las de agregación y las de cruce de datos. Bueno, habíamos hecho un pequeño ejercicio, entonces lo voy a repasar. Era, mediante pipes encadene un conjunto de funciones del paquete deployer para desplegar el nombre, el área y la provincia de los cantones cuya área sea menor a 50 kilómetros cuadrados y que se ubique en las provincias de Heredia o de Cartago. Ya lo habíamos hecho, voy a repasarlo rápidamente. Bueno, tenemos para comenzar en el RStudio que cargar las bibliotecas, la de SF, cargar los paquetes realmente es en este caso. Deployer. Y de una vez podemos ir cargando, porque la vamos a ocupar luego, el paquete que tiene los datos geoespaciales de ejemplo. SPData. Ok. Entonces, de nuevo, mediante PAR se encadena un conjunto de funciones para desplegar el nombre, el área y la provincia de los cantones cuya área sea menor a 50 kilómetros cuadrados y que estén en Heredia o en Cartago. Entonces, para irlo atacando el problema en algún orden, podríamos... Vamos a ver, siguiendo el... bueno, vamos a cargar los datos nuevamente. Entonces, que lo de cantones lo estábamos tomando del SNIT. Entonces, sí, antes que eso, podemos ir aquí a la sección de agregación y hacer la primera sección, que es justamente para cargar los datos. Es más o menos lo mismo, de hecho, es el mismo efecto de lo que habíamos hecho al principio de la lección pasada, pero estoy cargando también las capas de la capa de provincias y haciéndolo en el estilo del deployer con los pipes. Entonces, vamos a ver. Tenemos primero una dirección base, un URL base, en una variable. Solo voy a dar copy-paste para ponerlo aquí. Ahí está. Y luego tengo dos URLs con solicitudes para traer dos capas. Una, la de provincias y otra, la de cantones. Entonces, esta es la que corresponde a las provincias. La parte distintiva es aquí, donde dice límite provincial. Y la otra es la de los cantones, que dice límite cantonal. Entonces, me puedo dar copy-paste a las dos de una vez. Profe, Sí, disculpe. claro. Es normal que uno haya cargado perdón, aunque uno haya cargado las bibliotecas, haya que volverlas a instalar. No, a instalar no. Solamente a cargar con library. Es que me dice que tengo que volverlo a instalar, pero bueno, está bien. Sí, no debería. Dale, pero si sé que instalarla, la puedes instalar con install.packages. Ok. Y nada más el nombre, digamos, SP-Data es la que me dice que tengo que instalarla. Que Ah, tengo que instalar SP-Data Large. no, large no. Solo esta. Ok, SP. ok. Profe, una Sí. pregunta. Los preparativos son los mismos que la clase anterior, ¿verdad? Es que yo lo tengo precargado. Entonces, Sí, pues, bueno, lo que te faltaría es lo de las lo de provincias. provincias. Ujú. Ujú. Ok. Ok, entonces,
Aquí tenemos entonces en una variable la dirección base, en otra variable la solicitud de la capa de provincias y en otra la solicitud de la capa de cantones. La dirección base es la misma para estos dos. Entonces, aquí vamos a hacerlo un poco diferente a como lo hicimos la vez pasada. Voy a ir a esa sección nada más para recordar un poco. Lo que hacíamos era que leíamos la capa con STRead, luego guardábamos eso, el resultado, en una variable, que en este caso era CRTM cantones, CRTM05, esto lo devuelve en la proyección CRTM05, luego lo simplificábamos con ST Simplify, guardábamos el resultado en otra variable y finalmente aplicábamos el ST Transform para transformar la capa a la proyección WGS84, que es la que tiene el código EPSG 4326. Bien, ahora con esta nueva forma, lo que estoy haciendo es pasando todos los resultados intermedios a través de pipes y así me evito el tener que andar guardando esos resultados intermedios en variables. Si voy a ocupar las variables para algo, como la vez pasada que estábamos viendo el tamaño y estudiándolo un poco, pues las variables entonces pueden ser útiles, pero en este caso yo creo que no. Entonces directamente pasamos los resultados por los pipes, o sea, los pasamos por un tubo, así literalmente, y queda el código más legible y más sencillo. Aquí se ven bien los tres procesos: la lectura, la simplificación y la transformación. Okay. Esa es la manera en que el deployer sugiere hacer las cosas. Digamos, es la manera moderna, por decirlo de alguna forma, de hacerlo. Ok, entonces podemos ejecutar este código. Ahí va a tardar un momentito. Este tarda menos, este es el de provincias, porque son menos polígonos. Ok, vean que me envía, este mensaje que me está pasando es el resultado del ST-read. Entonces, por eso me pone ese mensaje de que la proyección está en CRTM05, pero debe haberla transformado al ejecutar el último de los pasos. Para ver eso, entonces, nada más para ver que todo está bien, podemos hacerle un view. Bueno, otra cosa. Vean la manera en que estoy asignando la variable. Creo que hasta ahora estoy usando esta modalidad. Siempre poníamos la variable al principio, luego el menor que y el guión. Ahora, y del lado izquierdo siempre de la expresión. Ahora estoy poniéndolo al lado derecho y con la flecha en la dirección contraria. Se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. O sea, esta es la forma en la que lo hemos hecho siempre. La flecha en esta dirección. Pero también es válido hacerlo de esta otra forma, que aquí tal vez me pareció un poquito más intuitivo porque hago este proceso, hago este otro proceso, hago este otro proceso y el resultado lo dejo caer aquí. Pero cualquiera de las dos formas es válida y también se puede usar el igual. Ok. La cosa es que quedó en CR provincias el resultado de todos esos procesos. Vamos a verlo. Ahí están los 7 registros de las 7 provincias. Y vean cómo las coordenadas, sí, de los vértices, ya me las transformó a WGS84. Entonces, están ahí en el rango de menos 82, menos 86 para la longitud, y 5 y 11 para la latitud. Ok, también le podemos ver con un summary. CR provincias. Y ahí cuando me da la información de la geometría, me dice que está en EPSG 4326, WGS84. O sea que sí hizo la transformación. Ok, entonces hacemos lo mismo, pero para el caso de los cantones.
De hecho, es el ejercicio originalmente incluso con los distritos, pero estaba tardando ya bastante. Entonces, y como somos muchos, pensé que podría dar problemas, pero ustedes lo pueden probar. Ok, me trajo ya lo de cantones, está en la variable CR cantones. Ahí están los 80 cantones con sus coordenadas, WGS 84. Y hagámosle el summary nada más para verificar eso también. Summarize, no summary. Summarize es lo que vamos a ver dentro de un rato. Ahí está. Ok. Bueno, y luego lo pueden mapear si quieren para ver cómo queda. Voy a mapear nada más el de provincias porque el otro ya lo habíamos visto. La función plot, CR provincias, le digo que la columna geometry para que no me genere todos aquellos mapas que no necesito, que ponga los ejes y que ponga la cuadrícula, la gratícula, como ponen aquí. Ahí están las provincias. Bien, entonces tenemos esos dos data frames que también son objetos SF, recuerden eso. Tenemos dos tipos de datos con los que hemos estado trabajando desde la vez pasada. La clase, las provincias, el data frame que conocemos desde el principio del curso y los objetos de tipo o de la clase SF, que es como una extensión de data frame, pero que le añade la capacidad para manejar datos geoespaciales, específicamente a través de esa columna que tiene las geometrías y también de todos aquellos métodos que habíamos visto, como, bueno, esto de hacer las transformaciones de proyecciones, simplificaciones y geoprocesamiento en general, como unión, intersección y todo eso. Bien, entonces ya tenemos cargados los datos con los que vamos a trabajar. Ok, antes de pasar entonces a ver las funciones de agregación, veamos lo del ejercicio que habíamos dejado pendiente. Entonces, tenemos que hacer varias cosas. Básicamente son dos, diría yo. Seleccionar las columnas que son nombre, área y provincia de los cantones, y la otra es realizar el filtro de manera que el área sea menor a 50 kilómetros cuadrados y que estén en Heredia o en Cartago. Entonces, voy a dar una manera de hacerlo. Puede haber otras. Digamos, tenemos CR cantones para iniciar el flujo de información. Eso entonces me devuelve todos los registros. Esto lo voy a pasar con un pipe al siguiente proceso, que puede ser el filtro. Hagamos el filtro entonces. Sería la función filter y la condición sería área menor que 50 y que además la provincia sea igual a Heredia o que sea igual a Cartago. Ok, nos falta todavía seleccionar las columnas que nos están pidiendo. Aquí nada más estoy poniendo el filtro. Vamos a ver si esto nos funciona. Error CR cantones. Está mal aquí. Profe, creo que el signo del pipe está al revés. Tienes razón, gracias. Ah, sí, y entonces no me dejó.
Vamos a ver si puedo hacerlo para no escribir tanto. Sí, como dando la idea de que va en esa dirección, o sea, hacia la derecha, hacia lo que sigue. Ok, ahí va eso. Copiar esto. Ok, ahí está. Ese es el resultado. Me está filtrando los cantones, yo creo, solo que me está trayendo un montón de columnas que yo no quiero. Pero, ok, aquí puedo ver los nombres de los cantones. La Unión, Santo Domingo, Belén, San Pablo, Flores, San Rafael, San Isidro. Por alguna parte está el área, creo que quedó más abajo. Y sí, esos son los 7 cantones de Heredia o de Cartago, cuya área es menor a 50 kilómetros cuadrados. Ok. Ahora, solo nos quedaría entonces agregarle. ¿Por qué me está poniendo esto tan... No me está bajando? Profe, ¿Sí? no sé qué está haciendo mal, pero me dice que tengo un error en el filtro, que el objeto área no lo encuentra. Ya lo vemos, ya lo pongo de nuevo todo junto para que lo... Bueno, ahí está lo del filtro. Ah, Okay. sí, lo tengo igual. No sé. Bueno. Un instante, ya se los pongo todo junto. Ok. Vamos de nuevo. Serie, cantones. Voy a copiarlo tal vez de aquí. Así debería ser. Ok. Ahí está todo junto. Ok, voy a tratar. Ok. Y luego entonces aquí lo que nos quedaría es pasarle ese resultado a la función select para que podamos elegir solamente las columnas de datos que nos interesan. Esas son según el enunciado, el nombre, el área y la provincia de los cantones. Entonces sería select, cantón, área y provincia. Ahí está. Entonces solamente nos salen esas 3 columnas y la de geometría que, como hemos visto, al ser esto un objeto geoespacial, siempre lo trae, a no ser que le digamos explícitamente que no lo haga. ¿Preguntas? Ok, ¿qué tal con la otra, con lo otro que nos están pidiendo? Que es hacer esto mismo, pero no a través de pipes, sino anidando funciones. Esto es como llamando una función dentro de otra. Voy a copiar aquí una vez la respuesta que tengo y luego la podemos analizar. Bueno, ¿o alguien tiene alguna idea de cómo se podría hacer? Profe, yo la clase anterior lo hice, pero sí tardé un poco porque al acomodarlo tuve que acomodarlo en un bloc de notas y todo para entenderlo. Ah, no Pero importa, no es, importa. Veámoslo, so- veámoslo. solo, o sea, sí duró mucho. O sea, lo sé hacer, pero se tarda bastante. O Ok, sea, es como acomodar todo al revés. Digamos, la última de primera, después hacer una digamos, primero select, después filter y después serie cantones, creo. sí, Y en cada así uno sería. tiene que Ajá. poner las indicaciones. Bueno, a grosso modo, digamos.
¿Lo querés compartir o no? Mejor no. No, mejor no, porque después duró Ok, mucho. está bien. Bueno, esta es lo que a mí se me ocurrió. Tenemos que usar siempre las dos mismas funciones, la del select para seleccionar las columnas y la del filtro para precisamente realizar el filtro, para poner la condición lógica. Correrlo una vez. Y vean que entonces que me da exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona? En detalle. En la función de más adentro está el filtro, a la cual le paso el CR cantones. Vean que aquí tengo que pasar específicamente los datos que voy a utilizar. Con el pipe no era necesario porque el pipe asume que eso va en el primer parámetro. Entonces tengo filtro del área menor que 50, provincia igual Heredia o provincia igual Cartago. Y luego todo este resultado se lo paso como parámetro, como primer parámetro, a la función select. Y en los otros parámetros le digo cuáles son las columnas que yo quiero que me despliegue. Okay. Como les decía la vez pasada, esta es un poquito más, esta es la manera muy clásica de hacerlo y muchos lenguajes de programación lo hacen de esta forma. Pero el deployer y el tidyverse en general recomiendan hacerlo a través de los pipes, porque eso da mejor la idea del intercambio de información entre los procesos. Así. Tomo todos los registros de cantones, se los paso al filtro y se los paso al select. Se supone que es más claro. Creo yo que es así también. Esto es una receta que viene de los sistemas de Unix, que en lugar de, que fueron los que inventaron los pipes, de hecho, solo que en lugar de esos símbolos de porcentaje y mayor que, usan las barras verticales. ¿Preguntas por aquí? Ok, vamos con la materia de hoy. Perdón, ¿de dónde tomó el ejemplo para hacerlo con la anidado? De ninguna parte, pero si quieren se los pongo ahí en el texto de la lección ahora. Ay, sí, por favor, gracias. Ok. O sea, lo había puesto antes, en un blog de notas antes de la lección. Yo lo acabo de poner en el chat por si alguno lo quiere copiar. Ah, bueno, sí, lo voy a poner también ahí. Ok, gracias. Buena idea. Le voy a hacer eso, sí. Vamos a ver. Esa es la primera. Lo que pasa es que se ve horrible. Y esta es la segunda. Este chat sí es incómodo, no me deja bajar. Pero, bueno, ahí se ve. Igual lo pongo ahora. Bien. Entonces, vamos entonces con lo de agregación. Agregación en este contexto se refiere a realizar algún cálculo que por lo general es una suma o un promedio, también puede ser obtener un mínimo o un máximo, alguna función estadística como la desviación estándar, a partir de agrupar valores de variables. Por ejemplo, yo tengo esta tabla, la de los países del mundo, y hay un registro por país, y para cada registro de país tengo el dato de la esperanza de vida. Okay. Como también tengo para cada país cuál es el continente, cuál es la región de Naciones Unidas, la subregión y algunas otras divisiones. Entonces yo podría, a partir de los datos de país, sacar agrupados por cualquiera de esas cosas, por continente, por región o por subregión
o cualquiera de esas. Bueno, hay varias funciones en R que nos permiten hacer ese tipo de cosas. Nosotros vamos a ver las que están en los paquetes de stats, que es uno de los que se cargan solitos cuando uno inicia el R, el SF con el que hemos venido trabajando y de nuevo el deployer. La función de stat se llama aggregate, la función de SF se llama también aggregate, es un caso similar al del plot que hemos estado utilizando. El plot, cuando no tenemos un conjunto geoespacial, ustedes han visto que lo que asume es que estamos trabajando con datos corrientes y lo que tira es un gráfico. Ok, bueno, estas dos versiones de aggregate hacen algo similar. La de SF, cuando detecta que que estamos trabajando con datos geoespaciales, entonces activa solita la parte geoespacial. Y luego tenemos una función que se llama summarize, que es el deployer, que es bastante poderosa y que permite hacer varias cosas que las otras no permiten, como por ejemplo renombrar columnas. Ok. Vamos con un ejemplo. Bueno, ya hicimos lo de la... cargar los datos. Este es un ejemplo que lo que hace es sumar las áreas de los cantones por provincias. Y esta es la función aggregate de stats. La voy a abrir en una pestaña por aparte para ver la sintaxis. Vea los argumentos que recibe como entrada. Bueno, tenemos el X, que por lo general es son los datos de entrada, un data frame en este caso. Luego hay varias cosas, no vamos a usarlas todas. De importancia es este parámetro que se llama fun, que esa es la función que vamos a aplicar sobre los datos agrupados. Esa función, como les digo, puede ser la suma, puede ser un promedio, un mínimo, un máximo o alguna función estadística. Esas son las típicas. Yo también podría escribir mi propia función, pero por lo menos hoy vamos a utilizar las que ya están hechas, específicamente la suma, el promedio. Luego tal vez podemos probar con algunas otras. Ok. Bueno, hay otras por ahí, pero vamos primero entonces a ejecutar el ejemplo. Lo voy a explicar primero y luego vemos qué sale. Bueno, aquí lo pueden ver de una vez. Estoy pasándole entonces a la función aggregate como primer parámetro. ¿Cuál es el data frame con el que voy a trabajar? Estos son los cantones de Costa Rica. Y aquí es donde le indico qué es lo que voy a agrupar y de acuerdo con qué. Fíjense que necesitamos en estos casos dos columnas. Una columna que es numérica, que es la que voy a sumar o a promediar o a hacer cualquier otra cosa, y luego otra columna que por lo general es textual, que es con base en la cual voy a hacer la agrupación. Entonces, en este caso, la columna numérica es el área de los cantones, porque según recordarán, hay una columna en el dataset de cantones que tiene el área, se llama así precisamente área, que está de aquí. Luego le indico cuál es la función que voy a ejecutar, en este caso es sum por suma, y este último parámetro, que en realidad no era tan necesario en este caso, pero me lo traje aquí, me lo traje por seguir el ejemplo que hay en el texto, lo que indica es cómo tratar los valores nulos. Lo que significa es que si hay algo que esté nulo, que lo quite, pero para el conjunto de datos nuestro no aplica. Ok, voy a ejecutarla para que vean en la instalación de RStudio, cómo es que se ve. Aquí está. Entonces, me creó un registro para cada una de las 7 provincias, porque yo le dije agrupe por provincia. Vean la sintaxis, por cierto, que la columna numérica y la columna textual las separo como por ese rabito, no sé si es el de la ñ. Sí, creo que sí. Que lo haga por provincia y que para cada provincia me calcule la suma de las áreas, porque lo que estoy usando es la función suma. Ok. Vamos a utilizar otro ejemplo. Digamos, tenemos bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre la sintaxis? Yo podría llamar a otras
a otras funciones. Por ejemplo, aquí estoy con la suma. Eso es para ver. Bueno, y vean, se me olvidó, he puesto para que vieran esto. Vean las sumas que me dan los cantones de cada una de la provincia y cómo coinciden con la capa de provincias, la que viene directamente del SNIT. Por ejemplo, Gualajuela, 9,772. Aquí el de aquí es .25 y el otro es .27. Ahí hay una pequeña diferencia. Puede ser por redondeo eso, o porque realmente no están consistentes los datos. Habría que ver. Heredia está en 2,663.46. Aquí está la cuarta, ese sí da. Y en general, vamos a ver, San José 4,969.73. Ajá. En general dan bastante similares. Las pequeñas diferencias que hay son por redondeo. Esto sería útil en el caso de que no tengamos la capa de provincias directamente del SNIT. Okay. Podríamos entonces hacer la agregación por aquí. Incluso podríamos hacer la agregación espacial, o sea, que me construya los polígonos de las provincias a partir de los polígonos de los cantones. Y si tuviéramos los distritos, podríamos construir los polígonos de los cantones a través de los distritos y eventualmente los de provincias también, o el de todo el país en un solo polígono grande. Eso también es posible. Bueno, otra cosa que es importante ver es que esto que acabamos de generar, esta expresión, no la asigné en ninguna variable, así que voy a ponerla toda en el class, es de tipo data frame. O sea, esto que tenemos aquí no es nada geoespacial, porque la función aggregate del paquete stats, que es uno de los paquetes viejos, no trabaja con datos geoespaciales. Okay, pero como en este caso estamos agregando atributos, puede ser útil. Bien, vamos entonces a ver un poco. Profe, Sí. ¿qué significa el NA.rm true? Que no incluya registros en donde el dato le aparezca en nulo. Digamos que yo tuviera cantones con área nula, pero eso no está sucediendo. Ah, ok, gracias. Es lo que decía, que no tiene ningún efecto en este caso. Eso es lo que corresponde en la sintaxis a este parámetro de aquí, na.action. El action en este caso es el RM. Y hay varias opciones. En general es para ver cómo tratar los valores que son nulos o NA, como les llaman en R. Ok. Vamos a ver un poco el conjunto de datos del mundo y ver qué podemos hacer con eso para sacar más ejemplos. Ok, eso está en el paquete SP-Data y vean que aquí sí tenemos algunas divisiones más. En el caso de los cantones solo tenemos la división por provincias. Hay una clasificación por continente, por región de Naciones Unidas, por subregión, por tipo incluso. Tenemos entonces por lo menos esas 4 y varias variables numéricas con las que podemos experimentar: la población, la esperanza de vida y el PIB per cápita. Ok, entonces, digamos que yo quisiera obtener cuál es la esperanza de vida vamos a ver, agrupada por, ¿qué sería bueno? Probemos por continente. Estos se parecen mucho, por cierto, a los ejemplos que vienen ahí en el texto. Vamos a tratar de reproducir algunos. Ok, entonces, de nuevo, el reto es obtener la esperanza de vida por continente, que no está explícitamente aquí en esta tabla. Tenemos que calcularla mediante agrupación. Ok, entonces, basándonos en lo que ya habíamos hecho en ese mismo comando, en el parámetro data, sería Word, en lugar de área,
¿cuál sería la variable? Área guión abajo KM2. No, estamos con la esperanza de vida. Queremos agrupar. Ah, Life X. Ajá, correcto. Ajá, y en lugar de provincia sería, ¿qué habíamos dicho? Por continente. Entonces sería continente. Ahora, ok, la voy a dejar así de momento. Hay algo que le falta, que me imagino algunos estarían en la lógica que algunos ya habrán podido intuir, pero lo voy a ejecutar. Ok, me sacó entonces un registro para cada uno de los 6 continentes y vean que me sumó la esperanza de vida, porque yo le dije sum, función igual sum. Eso pues no tiene mucho sentido, creo yo, para obtener un valor representativo de la esperanza de vida de cada continente. En lugar de suma, ¿qué deberíamos calcular? ¿O qué podríamos calcular? El promedio. El promedio, claro, ok. En este caso, el promedio lo hacemos a través de una función que se llama min, como de media. Y ahí está. Esa es la esperanza de vida promedio de los países de cada uno de esos continentes. África la más baja, Europa la más alta. América lo dividen, como es costumbre muchas veces, en Norteamérica y Sudamérica. Creo que a nosotros, los centroamericanos, nos pusieron todos en América del Norte. Ok, una más. Hagamos lo mismo, pero no para la esperanza de vida, sino para el Producto Interno Bruto. ¿Qué habría que cambiarle? Y que no sea por continente, que sea por región de las Naciones Unidas. Es lo que dice GDP per cap. Correcto, ajá. Esa sería la variable numérica con la que queremos hacer el cálculo. GDP per cap. Y en lugar de continente, lo quiero agrupar por region UN. Bueno, son casi iguales las regiones a los continentes, solo que en lugar de, bueno, no pone la Antártida y la América, sí ya pone América en un solo grupo que le llama Américas. A ver, entonces, sí, Europa sigue ganando y África sigue siendo la más baja. Ok, y podemos hacer lo mismo con cualquiera de las otras variables numéricas y cualquiera de las otras que da de las divisiones. Digamos, ¿cuál otra hay? La población. Bueno, en la población, ahí sí tendría sentido, que creo que es el ejemplo que viene en el libro, por cierto, ahí sí tendría sentido sumarlo en algún contexto, por lo menos, para ver cuánta gente vive en cada continente. Por región de las Naciones, bueno, aquí estoy por región de las Naciones Unidas, voy a ir otra vez al continente. En Asia es donde vive más gente. Sí, claro que Asia le mete en ruido, por decirlo así, los países grandes como India y China. Entonces, desde algún punto de vista, tal vez sea mejor ver bueno, ahí le puse la media.
Bien, lo que quería ver era la suma en el otro caso. Sí, igual así es por mucho el que tiene más habitantes, pero aún así por promedio es también el que gana. ¿Preguntas? De nuevo, vean que lo que necesitamos son... Esperen, aquí los perros. Lo que necesitamos son dos variables. La variable numérica con la que vamos a hacer el cálculo, ya sea la suma, el promedio o alguna otra cosa. Y también la variable según la cual vamos a hacer la agrupación, que puede ser, en este caso es por lo general una variable de tipo carácter, como el continente, la región de las Naciones Unidas, la subregión o cualquiera de las otras que tenemos ahí. Ok, esta es la función más sencilla, que es el aggregate del paquete stats. Vamos a ver entonces qué opciones tenemos para los datos geoespaciales. Bueno, el aggregate, como les estaba diciendo hace unos minutos, es lo que llaman una función genérica, que como explica en el texto, lo que significa eso es que se comporta de manera diferente dependiendo de los valores de entrada. Y esto es común en la programación orientada a objetos. Entonces, el paquete SF también provee una versión de aggregate, la cual se activa cuando se recibe un objeto SF y usamos un argumento que se llama by. Entonces, vean la sintaxis aquí de la función, un ejemplo. Varía un poco. Aquí le tengo que poner cuál es como primer parámetro la columna con la que quiero trabajar, o sea, sobre la cual quiero hacer el cálculo, y luego pasarle a manera de lista, o sea, tiene que ir aquí dentro de una función list, los valores según los cuales quiero hacer la agrupación o la agregación. Y bueno, eso va, como les decía, en el parámetro que se llama by. Y entonces estoy haciendo lo mismo de la vez pasada, agrupando las áreas por provincia, las áreas de los cantones por provincia. Ok. La diferencia aquí es, como habrán notado, que ya está reconociendo la parte geoespacial. Y de hecho, como una consecuencia de eso, entonces me agrupa no solamente ese valor numérico del área, automáticamente me agrupa de una vez los polígonos. O sea, hace un solo polígono grande o un multipolígono, según corresponda. Digamos, en el caso de Heredia, que tiene ese sector de Vara Blanca separado de la parte central, tiene que hacerlo con un multipolígono. Lo mismo en el caso de Punta Arenas, por tener este sector en la península de Nicoya. Ok, pero lo pone todo junto. Y entonces ahí va gratis la geometría. De hecho, eso yo lo podría pasar por la función plot y generar el mapa. Ok, bueno, no le especifiqué ninguna columna. Vean todas como esas arrugas que hay dentro de los polígonos. Eso es porque la agrupación tampoco es tan exacta. O sea, puede ser que hay algunos detallitos que hace que los polígonos de los cantones se traslapen unos con otros a la hora de agruparlos. Entonces habría que hacerle ahí otro proceso para limpiarlos, pero no es de momento lo que nos interesa. Ok, esa es entonces la función aggregate del paquete SF, que como les digo, lo que añade es la capacidad de agrupar no solamente los atributos numéricos en este caso, sino que agrupa de una vez las geometrías. ¿Preguntas?
Ok, veamos entonces la tercera función, que es la que nos da el paquete deployer. Ok, esta función se llama summarize y es como un equivalente de aggregate, de las dos aggregates anteriores. Y se usa usualmente con varias otras funciones, específicamente una que se llama group by, que lo que hace es que indica cuál es la variable que queremos agrupar. Entonces, aquí el ejemplo está con el estilo que ya conocemos del paquete deployer, el que lleva los pipes. Entonces, ACR cantones, todos los registros se los pasamos a la función group by para que agrupe por provincia. Y ahí entonces el resultado se lo pasamos a la sección summarize, que una de las cosas que me permite es cambiar el nombre de las columnas. Antes no se podía con las otras funciones, o al menos era más complicado. Ok, y entonces estoy creando una columna nueva que corresponde a la suma de área, y ahí le paso también aquel parámetro de rm igual na.rm igual true. Entonces, vamos a ejecutar esto. Ajá. Ahí está, los 7 registros, producto de la agrupación. Vean entonces aquí cómo cambió el nombre de la columna. Antes se llamaba área, pero le habíamos asignado este otro. Y lo de las geometrías, pues me sale gratis, porque no le estoy diciendo que la quitemos. Todavía es lo mismo que hemos estado haciendo en las otras dos funciones. Ok, esta función, este enfoque, como es característico en el deployer, es más poderoso y puedo yo hacer más cosas que antes no podía hacer con las funciones tradicionales. El ejemplo que sigue es sumar el área total de todos los cantones. Esto es ya sin dividirlo por provincia ni por ningún otro criterio. Vean lo que estoy haciendo. CR cantones, el data frame o el objeto SF se lo pasamos a la función summarize. Esto es lo mismo del ejemplo pasado. Le estoy diciendo que sume todas las áreas y además le estoy agregando una columna adicional que se llama cantidad cantones, que es el resultado de una función n, que lo que hace es contar el número de registros, que en este caso sería el número de cantones. Voy a ejecutarlo para que lo vean. Ahí está el total del área de todos los cantones del país. Dice que es 51.164 kilómetros cuadrados. Creo que por ahí anda. Y nos dice que son 82 cantones. Y ese es el polígono grandote que debe tener un montón de vértices, el multipolígono, de hecho, que reúne todo el país. De hecho, lo podemos plotear. Si vuelve, ya. Plot. Ahí está. Eso es un solo polígono o un multipolígono, mejor dicho, que tiene esas irregularidades que habíamos visto en el ejemplo anterior por esos problemillas que podría estar dando la sobreposición de todos los polígonos de los cantones. Ok, vean entonces que esta función me permite hacer cosas que no podía con las otras dos. De nuevo, lo de cambiar el nombre de las columnas y agregarle cálculos adicionales, que antes no lo estábamos haciendo. Este es el número de
de registros que están involucrados en cada uno de los agrupamientos. Vamos a ver, usemos esa función que se llama n, que lo que hace es contar el número de registros, para, con el ejemplo anterior, obtener el número de cantones que hay en cada provincia, además del área total de cada provincia. ¿Cómo podría ser? ¿Alguna idea? Vean lo que tenemos ahí y cómo lo estamos usando aquí. Prácticamente es lo mismo. Ok, vean que al ejecutar esto, okay, obtengo la columna según la cual estoy agrupando y luego la columna de la variable sobre la cual estoy haciendo el cálculo. Y yo quiero crearle una columna más aquí a la derecha del área que me diga la cantidad de cantones. Ok. Entonces lo que podríamos hacer es aquí a la par agregarle esa columna nueva. Le voy a poner cantidad cantones igual a n. Creo que sí. Ok, y entonces tengo ya la columna adicional que me indica cuántos cantones hay en cada provincia. Vamos a ver, la que me sé de fijo es la de Heredia, que son 10. Y los demás, me luce que están bien. Debería estarlo. Ok, esta función entonces es un poquito más, bueno, o bastante más, este juego de funciones, más que esta función en particular, bastante más poderosa que las otras que hemos estado viendo hasta ahora. Aquí hay un ejemplo un poco más complejo. Tenemos de nuevo el conjunto de datos de los cantones y vamos a aplicar la función select para escoger columnas en particular que queremos desplegar, hacer el agrupamiento, sumar por área y vamos a ordenar, en este caso, los datos de acuerdo a una columna, que es precisamente la del área. Okay. Antes nos estaban saliendo en desorden, hasta ahora, con todo lo que hemos hecho. Sería deseable, en muchos casos, que esto me apareciera ordenado en orden ascendente o descendente de la columna con la que estoy trabajando, que en este caso es el área, el área en kilómetros cuadrados. Ok, entonces, con la función arrange, lo que hago es precisamente ordenar el desc. Lo que quiere decir es que lo voy a ordenar en orden descendente. O sea, me aparece primero la que tiene más área, luego la segunda con más área, tercera así, y de último, la más pequeña, la provincia más pequeña. Luego todo esto se lo paso a una función que se llama top-n, que lo que hace es limitar la cantidad de registros con la que estoy desplegando. Ok, y tengo que pasarle un parámetro que se llama WT, que por cierto, no sé por qué se llama WT, pero ahí lo que va es cuál es la columna, según quiero hacer esa ordenación. Y por último, todo eso se lo paso a la función stDropGeometry, que es la que ya conocemos, para que no me siga apareciendo estas geometrías que para visualizar no me sirven.
Ok, voy a ejecutarlo para que veamos lo que sale. Ujú. Ahí están las 3 provincias más grandes y cuántos cantones tiene cada una. Pero el criterio que estoy usando es el del área total. Ok, Punta Arenas, 11.299 kilómetros cuadrados, luego Guanacaste y luego Alajuela. Si yo quisiera obtener las 5 primeras provincias, ¿qué tendría que alterar ahí? En vez de el 3 poner 5. Ajá, correcto. Ahí están las 5 primeras. Y veamos, si yo quisiera obtener las 2 más pequeñas, El top se cambia, no sería como con otro, como con otra función o algo así. Bueno, lo podríamos hacer así. Sí, hay una función que se llama bottom, sí, sí, o sea, que me da lo inverso. El top es el principio y bottom el final. ¿Cuáles son las palabras en inglés? Fondo y se me olvidó la otra. Ok, pero bueno, lo que quiero decir, yo creo que podemos seguir usando el top si le cambiamos otra cosa. A mí, vean que me están saliendo las, las 5 primeras de acuerdo al orden que yo estoy estableciendo, que es el orden descendiente del área. Si le diera vuelta, creo que podría seguir usando la función top any, para que si le diera vuelta de manera que me aparezcan primero las más pequeñas. ¿Cómo le daría vuelta aquí sin pensarlo mucho? En lo de descendente Eso, área. correcto. Vamos a ver, vamos a hacerlo por partes. Digamos, en lugar del desk, seguramente el ask, que es de ascendant, vamos a ver aquí qué es lo que sale. Ask, no hay función ask. Profe, no es AES, AES, creo. ¿así? No, AES. Ah, no, es ascendant. Eso sí estoy seguro. ¿Así decís? No, sin la C. Pero no sé, es porque lo había visto en otro ejercicio. Yo creo que no, pero voy a probar. No. Vamos a ver. Bueno, ahí busquemos. ¿Cómo podríamos buscar? Estoy con la función, bueno, de R, del deployer, la función arrange. Vamos a ver qué me sale de ahí. Ok, arrange rows by variables. Aquí está el desk. Bueno, una opción podría ser no ponerle nada. Porque si no es descendiente, tiene que ser, voy a probar eso. O sea, que solamente se use el descendiente si quiero alterarle el orden natural, que probablemente es ascendente. Vamos a ver. Sí, eso era. Era quitarle el desk. Ok. Voy a ponerle igual 7.
Vamos a ver, al rato tiene razón, al rato tiene razón Carolina y hay que usar la otra función. Porque aquí lo que yo planeaba hacer era ponerle n igual 2. Ok, pero no, eso no me está dando lo que estoy buscando. Ok. Veamos si le pongo bottom n. No, no existe la función bottom n. Vamos a ver cuál es. R, deployer. Vamos a llegarle por aquí. Dice que si es negativo, selecciona las de más abajo. Ok. Vamos a probar eso. Que botón no. Top. Ahí está. O sea, le estoy diciendo, sí, no me seleccione las dos que están más arriba, sino que seleccióneme las dos que están más abajo al ponérselo como negativo. Y entonces en este caso son las dos más pequeñas porque la estoy ordenando por el área. Vean que esto es en lo que uno se pasa cuando está programando. Viendo las funciones que le ofrece el paquete con el cual uno esté trabajando y a estas horas ustedes ya se tienen que haber dado cuenta de que hay montones, ¿verdad? De paquetes en R y que algunos hacen cosas bastante similares. Entonces, parte del trabajo de uno como programador es ver cuál es el que más le sirve y ver cómo es que funciona. Bueno, utilicemos esta función tal vez para hacer un ejercicio más con con el conjunto de datos de los países del mundo. Ok, tenemos aquí ¿qué podría ser? Sigamos con el ejemplo de la esperanza de vida. Digamos que yo quisiera obtener los 3 continentes en donde la esperanza de vida, donde el promedio de esperanza de vida sea más alta. Entonces, vamos a partir de este ejemplo que tenemos. ¿Cómo podríamos modificarlo? En vez de área, LifeX. Ajá. Y en vez de provincia, no me acuerdo, el continente. Continente, correcto. Ok, entonces. LifeX. Profe, y hay que cambiarlo de CR cantones. ¿Aquí qué iría? En lugar de CR cantones. World. World.
Provincia, entonces, ajá, ¿aquí qué iría? En lugar de área. Bueno, Live. sí, en todo lugar, en todo donde dice área siempre va a ser live exp, porque es la variable con la que estamos haciendo el cálculo. Que, bueno, en lugar de la suma, lo que nos sirve es la media, o sea, el promedio. Live exp. Profe, el de provincia de arriba no hay que cambiarlo por Correcto. continente. Gracias, cierto. Ajá. Y en lugar de cantidad de cantones, le podemos poner la cantidad de países, que sería en este caso. Es la función n, que me cuentan los registros, sean lo que sea. Aquí de nuevo, en lugar de exp, si habíamos dicho que los 3, aquí el wt es... ¿Qué más falta? Corrámoslo a ver qué da. Ok, ahí está. Europa, la que tiene la esperanza de vida más alta, 78, Norteamérica y Oceanía. Ok, vean que aparte del continente hay otras regionalizaciones. La más fina creo que es la de subregión. ¿Qué habría que hacer para obtener las subregiones? Con las tres, digamos, voy a cambiarle aquí de una vez, las 5 subregiones con la esperanza de vida más alta. En vez de continent, subregion. Correcto. En todas partes donde está. Y yo creo que eso es todo, ¿verdad? Uh-huh. No salimos nosotros, ¿verdad? No salió América Central. Hay que, solo por curiosidad, le voy a poner 8 para que yo creo que estas son un montón. Ah. Es que se traba a veces este cursor. Tampoco. Si hay una subregión que se llama, sí, aquí es Centroamérica, o es que estoy yo. Sí, Centralamérica. Estamos de séptimos. Ocho países. ¿Por qué 8? Metieron México en América Central. Bueno, creo que no es correcto, pero no sé. Ok. ¿Se entiende entonces más o menos cómo es que funciona? Yo sé que son un montón de funciones y un montón de cosas diferentes, pero me conformaría que con que en este momento entiendan el sentido general y que después puedan ya con calma aplicar esto ya en ejercicios más particulares. De nuevo, lo que tenemos en este tipo de operaciones es una variable numérica, que es sobre la que queremos hacer el cálculo de la suma, del promedio o de cualquier otra cosa, y luego una variable de tipo textual, por lo general,
con base en las cuales hacemos las categorizaciones. Hemos estado trabajando con la suma y el promedio. También hay otras funciones que podemos utilizar. Por ejemplo, el mínimo o el máximo son de las clásicas. Eso lo que me daría es en cada continente cuál es el valor máximo. En cada región, perdón, en cada subregión de las Naciones Unidas, en este caso, cuál es el valor máximo. En Centroamérica, por ejemplo, es el 79.4, que me animaría a pensar que somos nosotros. Sí. Y Caribe también. Ok. Ese es el máximo. El otro que se usa mucho es el mínimo. Son como las funciones que uno tiene en Excel, por ejemplo. Sacar el mínimo de una... Profe, se le podría aplicar la función plot y eso, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué me da? Son datos Bueno, que se pueden plotear, digamos. Sí, tendría que quitarle aquí vamos a ver, el ST Drop Geometry, porque eso le quita la geometría. Entonces, vamos a ver qué nos da. Bueno, ahí está la geometría y vamos a hacer eso. O tal vez metamos eso en una variable, digamos, en una variable que le voy a poner temp. Y ahí dejo todo eso. Y hago un plot de temp. Geom, me queda así, me puso Geom en lugar de Geometry. Sí, esas son las subregiones que son subregiones, ¿verdad? Las subregiones que me están saliendo. Bueno, de hecho podríamos, en lugar de Geom, Live, Text, para ver por colores. Ah, no entiende. No, creo que tendría que ponerlo... Vamos a ver. Temp. Y aquí tengo que usar la notación de los paréntesis cuadrados. Live X. Sí, eso era lo que quería. Entonces sí, las que están más amarillos son las que tienen mayor esperanza de vida. Bueno, eso no es mayor porque estábamos usando el mínimo. Voy a volver a poner el promedio para que quede bien. Min. Y luego el plot. Ahí está. Bueno, da parecido, pero creo que así es mejor. Y si lo quisiera, si yo quisiera, vean que aquí estoy limitando a las 10 primeras, a las 10 que tienen mejor esperanza de vida, la esperanza de vida más alta. Si yo quisiera que me saliera todo, ¿qué tendría que hacer ahí? Que no me limitara el número de regiones que me van a salir. Quitar el top, tal vez. Quitar el 10, sí, Correcto. Ajá. Muy bien. Ajá, ahí ya no tiene restricción. Ok. Y ahí están todas las subregiones y la esperanza de vida mapeada. Otra vez, vean entonces que la filosofía de utilizar el paquete deployer es tener funciones y uno le va pasando
a cada una el resultado de la función que llamó anteriormente. Y cada una hace una función muy específica. El otro enfoque, el de las funciones viejas, era tener funciones más generales que hacían un montón de cosas y que tenían un montón de parámetros. De momento se está prefiriendo este otro. Aunque esas cosas cambian con el paso de los años, pero bueno, está bien seguir la tendencia, porque esta es lo que se usa mucho en ciencia de datos y en otras disciplinas. Bueno, quería ver lo de... ¿preguntas? Bueno, si no hay preguntas, lo que sigue, pero tal vez me gustaría que lo leyeran bien para la próxima lección, es la parte del el cruce de datos. Hay muchos ejemplos ahí en el libro de texto, pero me gustaría que vieran específicamente lo que es la función left join y lo que es la función inner join. Esto se utiliza para hacer cruces entre datos cuando estos están dispersos en varias estructuras. Y esto probablemente lo hayan hecho en SIG de escritorio, como en ArcGIS o en QGIS, que uno tiene, digamos, las geometrías, digamos, los datos de, digamos, el polígono, la capa de los cantones, ahí en un shapefile, y es en otro archivo que tiene datos adicionales como, bueno, como estos, como que hay aquí, la esperanza de vida de cada cantón, el dato sobre los salarios demográficos en general. Y entonces, en el QGIS o en el ArcGIS, entonces uno usa la función de cruzar para ligar ambas fuentes de datos y entonces ver de una sola vez lo que tengo en el shapefile y lo que tengo en el Excel o en el CSV o en lo que sea, en donde tengo yo los datos adicionales. Entonces, voy a terminar la clase aquí, pero de veras me gustaría que esto lo lean bien en el libro de texto y que traigan bastantes preguntas para el lunes. Ok, bien, una cosa más, para ir viendo lo que queda en el resto del curso. Creo que nos queda más o menos como mes y medio. Está lloviendo mucho aquí, espero que me puedan escuchar. Nos queda más o menos como mes y medio de curso y tenemos ahí 2 tareas programadas. Y espero que podamos hacer 1 o 2 laboratorios más. Entonces, lo que quiero hacer es dejarles la tarea programada la próxima semana, probablemente para de hoy en 8, y lo que tengo pensado es que hagamos un tablero de control para que entonces en un solo documento queden ya un poquito más acomodados los tipos de visualizaciones que hemos estado viendo. Estos son las tablas, los gráficos estadísticos y los mapas. Entonces, por si quieren ir leyendo un poquito sobre eso, este es un libro que está en la bibliografía, se llama R Markdown Definitive Guide. Ahí están los diferentes tipos de documento que podemos hacer con el R Markdown. Y hay una sección estoy buscando algo que se llama Dashboards. Aquí está, la sección 5. Okay. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces pueden ir revisando eso. Igual vamos a darle yo les voy a explicar básicamente cómo funciona. La idea sería tener documentos de este tipo, como el que se ven aquí. Bueno, y por supuesto, si le ponen ahí en Google R Dashboards, les aparecen un montón de ejemplos. Bien. Y para que los mapas que pongamos en este
estos dashboards queden un poco mejor, vamos a ver también una herramienta para generación de mapas en la web que se llama Leaflet. Eso está en el libro de texto. ¿Dónde estaba? Aquí en el capítulo 8. Ok, es esta biblioteca que se llama Leaflet. Hay muchas herramientas muchas bibliotecas para hacer mapas, pero no vamos a verlas todas. Voy a concentrarme entonces en esta que se llama Leaflet. Es aquí, la sección 8.4, mapas interactivos. Aquí se apoyan en otras bibliotecas, pero nosotros la vamos a ver un poco más directamente. De hecho, tal vez incluso... A ver... Ahí hay varios ejemplos. Son mapas de este tipo, que son visualmente más atractivos. Uno le puede poner sus propios datos y en el fondo mapas de fondo, precisamente, así como OpenStreetMap o los de Esri u otros. Entonces la idea es hacer un tablero de control que tenga mapas, que tenga gráficos y que tenga tablas. Otra cosa, para darle seguimiento a esto y que lo puedan hacer en la segunda tarea, entonces podemos hacer ambas tareas en grupos, para que, por si quieren ir pensando en eso. Serían grupos de máximo 3 personas, o sea, lo pueden hacer individual, lo pueden hacer en parejas o lo pueden hacer en grupos de 3. Ok, de nuevo, entonces, recapitulando, esto último, por favor, léanse lo que falta del capítulo 3, el que habla de los atributos, y si quieren vayan dándole una revisada a este asunto de los tableros de control y de los mapas con Leaflet, para que entonces vayamos pensando en la primera tarea y luego le damos seguimiento a eso y con base en lo mismo sería la segunda tarea. Ok, ¿preguntas? Profe, ¿para cuándo sería la tarea? La idea es darles el enunciado de hoy en 8. Y tendrían, no para la siguiente semana, sino para la que sigue. Ah, ok, gracias. Ok. Igual serían 8 días. 15 días, profe. Como semana y media sería. Ok. ¿Algo más? Bueno, si no hay entonces más preguntas, nos vemos la próxima lección el lunes. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, venga. Bueno, chao, Gracias, profe. profe.